Esto demuestra que la carga eléctrica es una sustancia, es plomo. Según la tabla de solubilidad, es insoluble. Por eso, vuelven a mentir. Hemos pesado la carga eléctrica. ¿Se lo pueden imaginar siquiera? Hola queridos amigos, les damos la bienvenida a nuestro estudio de podcast y hoy tenemos como invitado a Víctor Teunov. Víctor volverá a compartir con nosotros información interesante. Espero que responda a todas las preguntas que hemos acumulado. Víctor, hola. Hola Alejandro. Gracias por invitarme a su maravilloso estudio de podcast, como ya es una tradición. Saludos amigos. Gracias por estar con nosotros, por vernos, por hacer sus preguntas, por interesarse no solo en la central eléctrica, sino ya también en la ciencia en general. Precisamente sobre la ciencia es de lo que vamos a hablar hoy, pero profundizaremos en cuestiones mucho más específicas y detalladas. Como, por ejemplo, Siempre. si analizamos todo en detalle, todo poco a poco, paso a paso. Me gustaría hablar sobre las baterías. Hasta donde conozco la tecnología, la generación de energía y su posterior entrega al usuario no se realiza directamente, es decir, no se transmite en cuanto se produce, sino que existen elementos en los que se almacena. Estos son las baterías. ¿Podríamos hablar un poco más en detalle sobre esto? Por supuesto, la batería también es una unidad aparte, importante y probablemente, en general, daremos una explicación sobre las baterías. Sí, utilizamos baterías de gel. Pero aquí hay un dato interesante sobre las baterías que pocas personas conocen, Alexander. Y Aquí, con la ayuda de este experimento utilizando una batería, Yuri Stepanov Rybnikov. Y este es, por así decirlo, otro de los experimentos con cuya ayuda demostró que la carga eléctrica es una sustancia. sí, así es. Absolutamente correcto. Entonces, en el experimento utilizamos una batería común de automóvil. Es una batería de ácido. Una batería de ácido, no de gel, sino precisamente de ácido, donde el ácido sulfúrico y el agua destilada se mezclan en proporciones y así sucesivamente. Como se descubrió, si continuamos dentro del marco del experimento, resultó que la carga eléctrica tiene peso. Y puedes pesarlo usando una batería. Déjame explicarte cómo. Mirar. Esto significa que tenemos un concepto llamado densidad de electrolitos. Lo sabes, ¿verdad? Aquí hay una batería cargada. La llamada batería cargada tiene una densidad de 1,28. Entonces, una batería descargada tiene 1,25 o 1,23. Algo así. ¿Cómo? Descargada. Entonces, antes de cargar la batería, eso que llamamos cargar, ahora vamos a entender juntos qué es lo que realmente sucede. Así que lo que hacemos es sacar el electrolito, lo sacamos de la batería, retiramos el electrolito y lo pesamos. Lo pesamos. ¿Tiene cierto peso? Bueno, eso varía para cada uno, ¿verdad? Luego lo volvemos a verter en la batería y la conectamos al cargador. En uno de nuestros podcasts mencionamos que eso no es otra cosa que un rectificador. Convertimos la corriente alterna en corriente continua y con la corriente continua no cargamos la batería sino el electrolito. ¿Lo estamos llenando? Lo llenamos de cargas eléctricas. ¿Qué prueba esto? Y esto lo demuestra cuando el electrolito descargado tiene una densidad de 1,23 a 1,25. Ya no lo recuerdo. Seamos ejemplares. Si nos movemos en el marco del experimento, entonces tomamos y cargamos con 1 amperio durante 3 días. Cargamos la batería con 1 amperio durante 3 días. Esto es para que haya pureza. Por supuesto, en casa la cargamos en un día para que el experimento sea limpio. Lo hacemos con 1 amperio, cargamos durante 3 días, ajustamos la densidad a 1,28, vertemos el electrolito y lo pesamos. Y el peso del electrolito aumenta en un 10%. Y nosotros le añadíamos corriente eléctrica continua. ¿Preguntan cómo? Esto demuestra que la carga eléctrica es una sustancia. Luego empiezan a contarnos que ocurre una reacción química, que se libera electricidad porque hay una reacción química. Sí. Si tomamos la tabla de solubilidad, dicen que el plomo se disuelve. En general, todos saben esto, me parece, como nos cuentan cómo funciona una batería. En realidad funciona un poco diferente, por supuesto. De hecho, si tomamos la tabla de solubilidad, el plumbum, es decir, el plomo, según la tabla de solubilidad, no es soluble. Por eso, mienten otra vez. ¿Ves que ahí ocurre una reacción química?
Ahí hay sulfatación. ¿Por qué? Porque eso es galvanoplastia. Pero esta galvanoplastia de agua pura que naturalmente está presente ahí, ¿qué se ha hecho en la batería? En la batería se ha creado un sistema de dos tipos de plomo. Uno es plomo esponjoso, el otro es plomo no esponjoso. A través de ellos hacemos pasar cargas eléctricas en agua destilada y ácido. El agua destilada es un dieléctrico. Nosotros contigo, amén. En uno de los podcasts contábamos que el dieléctrico acumula carga en su superficie. ¿Lo recuerdas? Sí. Así que sin agua destilada no puedes cargar el ácido. Solo con agua destilada. La carga eléctrica se disuelve, aumenta el peso del electrolito, aumenta su volumen. Pero todos han visto que el volumen aumenta. Eso es 100%. Ustedes. Cuando recargan, abren el frasco, los frascos y miran cuánto electrolito hay. Bueno, ahí más o menos se nota. Se ha cargado y el nivel ha subido. El nivel. ¿De dónde salió todo eso? Ustedes solo agregan corriente continua desde la red. La inyectan, sí. No pudo aparecer así porque sí. Eso es todo. Saquen sus conclusiones, por favor. Volvamos a nuestro sistema. Nosotros usamos baterías de gel. ¿Por qué baterías de gel? Porque son más seguras. Eso para empezar. Además, son resistentes a daños. De todos modos, estamos transportando una central eléctrica y si de repente no está bien asegurada y se cae o le pasa algo más, será seguro. Aquí se pueden precisar los tipos de actividad sísmica en las zonas con terremotos activos, lo cual es relevante. Absolutamente cierto, sí. Ese es uno de los indicadores importantes. En segundo lugar, es una batería de gel. Por cierto, el gel también es un geoeléctrico. Esto es solo para que lo tengan en cuenta, para que lo entiendan. Y esta batería la tiene actualmente. Que yo sepa, al menos tiene la mayor capacidad de trabajo, los llamados amperios hora. Tiene 200. Si por ejemplo tomamos una batería de coche, sí, esa tiene 75 o unos 90 amperios hora, no recuerdo exactamente, pero algo así. Pero eso es notablemente menos. Sí. Y aquí tenemos 200 amperios hora. Eso es. Y además hemos creado un sistema, aquí está en uno de los armarios, un sistema que genera 380 para arrancar nuestro compresor. Ponemos en marcha la central eléctrica incluso en lugares donde, por ejemplo, no hay una fuente externa de electricidad. La forma más sencilla, por supuesto, es que llevamos la central eléctrica a algún lugar. Allí hay electricidad. Conectamos el compresor y listo, ¿verdad? Empezó a funcionar, sí. Hay una segunda opción. Cuando el receptor está lleno de aire, lo abrimos. Comienza la generación y el compresor se pone en marcha. Y si no tenemos aire aquí y tampoco hay una fuente de alimentación externa, entonces tenemos una batería que da el primer impulso. Un bloque de baterías, sí, que pone en marcha el compresor. Bueno, gracias al sistema que se ha creado, sí, obtenemos 380. Bueno, esto tampoco es un secreto, no es ninguna tecnología especial. Por ejemplo, Tesla Mobile, ellos también obtienen 380. Baterías que, con un sistema especial, obtienen 308. Y el tercer caso de uso de estas baterías es en caso de emergencia. Si la central eléctrica deja de funcionar, nuestro sufrido nodo, de repente se estropea el compresor. Entonces la central que está conectada a tu casa, eso lo vemos en el cuadro de mandos, que la central está funcionando en modo de emergencia. Hay dos tipos de modos de emergencia. Hay un modo de emergencia, por así decirlo, a todo vapor. Cuando todo está en orden. Mal. Modo económico. Me refiero al suministro de electricidad desde los sistemas de baterías. Y todo dependerá de la cantidad de horas de funcionamiento. Y en el sistema de emergencia, en la posición de emergencia de la central eléctrica, es decir, cuando la central está conectada a la casa, recibes 16 kilovatios de forma estable, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si de repente ocurre una emergencia, también puedes obtener 16 kilovatios de las baterías, pero solo durante un día. Porque el volumen de almacenamiento es limitado. Sí, no más de un día podrás recibir eso, como máximo 16 kilovatios por día. Si encendemos, la persona puede elegir el modo. Bueno, creo que en el futuro lo haremos así, que la persona pueda elegir ese modo. Necesita que sea completamente 16 kilovatios
o puede funcionar en modo económico, entonces el sistema suministrará electricidad al refrigerador. Solo para lo más necesario. Eso. Racional. El segundo día la estación puede seguir funcionando suministrando energía a la casa. Por favor, nuestro servicio llegará en el transcurso de... Sí, justo estaba pensando en eso. Aclararlo. Solucionará el problema y listo. Nosotros sabemos exactamente qué se ha averiado y qué hay que hacer. Y en el menor tiempo posible podemos ir y reemplazar el módulo, porque nuestras empresas estarán ubicadas, como mencionamos antes, ya en la India. En puntos de acceso cercanos para que se pueda solucionar lo antes posible. Sí, eso es excelente. Asimismo, resulta posible considerar, por supuesto, el establecimiento de centros de servicios que, por así decirlo, puedan operar bajo el marco de Tribal Technology. Habrá algunos ubicados en las ciudades, pero de todos modos creo que no estarán muy extendidos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, este sistema es confiable y solo hay un módulo que requiere atención. Y así básicamente es un sistema muy simple que prácticamente no se desgasta. Aquí tienes la batería, ¿me entiendes? Aquí está el descubrimiento más importante, que además confirma que todo está compuesto de cargas eléctricas. Esto es la batería. Por favor, hemos pesado la carga eléctrica. ¿Puedes siquiera imaginarte eso? Esto es, no el volumen, sino precisamente el peso, nada en absoluto. Por supuesto, ahí están tanto el volumen como el peso y todo lo demás. ¿Te imaginas? Es algo tan simple. En la comprensión habitual de una persona, la carga eléctrica es la cantidad de tiempo que un dispositivo puede funcionar. Sí, incluso te diré más. La gente común no tiene absolutamente ninguna idea de qué es una carga eléctrica. En nuestro modelo tenemos precisamente estas baterías de litio, y yo las de litio, no de gel. Ay, de gel. Perdón, de gel, sí. Aquí hay literalmente unas pocas, pero yo como una persona común tengo una pregunta lógica de inmediato. ¿Y por qué no 32? ¿Y por qué no 64? Es decir, si hay espacio, ¿por qué no se usan más? ¿Esto se debe a algo en particular o simplemente es una limitación? Por supuesto, tiene una razón. Primero, no es necesario. Y tampoco se necesitan 32. Con 16 es suficiente, incluso es con margen. Además, cada una pesa 50 kilos. Mira, haz la cuenta, toma 16 y multiplícalo por 50 kilos. Eso es peso adicional para el transporte y demás. Cuanto más ligero sea para nosotros, mejor. ¿Y las baterías? También hay que fijarlas allí y todo eso. Las propias baterías requieren ciertas condiciones ambientales, es decir, como mencionamos en uno de los episodios, existe un ecosistema interno. Este influye de la misma manera en las baterías. Las baterías deben estar a una temperatura determinada, deben estar en un ambiente cálido, porque cuando hace frío aparece la superconducción. Hemos oído eso, sí, la superconducción. Pero como decía Stepan, no hay nada súper. No existe ninguna superconducción. Lo que hay es una conductividad máxima, porque los átomos tienen límites de conductividad. Y cuando hace frío, aquí de nuevo hay que preguntar, ¿qué es la temperatura para empezar? Pero esa es otra historia. Si quieren, también podemos hablar de eso. En general, cuando hace frío, todo se contrae. Y en el átomo, precisamente, todas las líneas de conductividad convergen en una sola. Y se forma un canal continuo por el que se pueden conducir cargas eléctricas. Es decir, podemos decir que a medida que la temperatura disminuye, la conductividad aumenta. Por supuesto, se descargan más rápido. Y por eso las baterías de los teléfonos se agotan más rápido con el frío, porque se produce la llamada superconductividad. De hecho, la conductividad completa es simple. Si alguno de nuestros espectadores está viendo este podcast mientras está en un país cálido y no sabe qué, cuando el teléfono se apaga por el frío, bienvenidos a Rusia. Vengan, tomen uno y estaremos encantados de verlos. Será un pequeño experimento. Sí, les mostraremos qué es la superconductividad. Por eso las baterías siempre deben estar a una temperatura determinada. Es decir, esto debe ser absolutamente preciso. Por eso cada batería adicional, como usted mencionó que son 16, en consecuencia, cada batería adicional influirá en el ecosistema interno, en todo el consumo de energía necesario, en la temperatura que será requerida. Cada batería, ya casi es usted ingeniero, Trigger Technology puede trabajar con nosotros. Bueno, creo que cuando resolvamos absolutamente todas las preguntas relevantes, yo intentaré pasar cierta cualificación para el puesto de ingeniero. Quizás llegue a tener los conocimientos suficientes.
lo cual por supuesto no es el caso. Y por cierto, las baterías también se recargan con nosotros. La generación principal proviene de la fuente principal. Del transformador 3B recibimos electricidad ya preparada que puede ser enviada a los consumidores. Pero lo pasamos a través de nuestro centro, el que distribuye la electricidad que llega a la estación de carga. ¿Qué ve? Y si son 32, como comprenderéis, se necesitan más. Sí, esa es precisamente la razón fundamental por la cual tenemos en nuestro sistema actual exactamente tantos como necesitamos. Sí, incluso contamos con un margen de seguridad adicional por si acaso, simplemente por si surge algo inesperado en cualquier momento, tal como suelen hacer los militares en sus operaciones, ¿verdad? Para cualquier situación, sí, incluso hay limpiadores eléctricos y siempre hay una mano que puede... El sistema está duplicado, por supuesto, eso es imprescindible. Es decir, si se trata de autonomía, debe haberla, y también fiabilidad, y todo lo demás también. Y el sistema, este hub, distribuye la electricidad aquí y al consumidor. Sí. Y este hub nunca dejará a la central eléctrica sin electricidad. No se la dará al consumidor. Es decir, en mi imaginación tenía la siguiente imagen, que las baterías son como un depósito al que llega la energía, como si fuera agua. Y cuando las baterías están llenas, se desborda. Y en consecuencia, el excedente sale y se entrega al usuario. Aquí el sistema funciona de manera diferente. Aquí, a través de las baterías, ella ya está pasando, alejándose más de la batería, y si permanece, sí, también es diferente. Entonces, mira, nuestras baterías se cargan a través de un concentrador. El concentrador envía electricidad a las baterías solo cuando están descargadas. Es decir, si hay una falta, el sistema enviará energía. Pero en cuanto están llenas, la puerta se cierra. Eso es todo. Así es. No se pueden sobrecargar. Bueno, ya saben que no se pueden sobrecargar las baterías. Y aquí están los teléfonos que todos conocen, la carga total. Ya los que no Se diferencian. que se apaga para no sobrecargar. Es decir, eso es perjudicial. El exceso de carga eléctrica siempre es dañino. Es decir, si una persona está en un campo eléctrico excesivo, le pueden aparecer tumores cancerígenos, entre otras cosas. O sea, todas las tecnologías avanzadas están muy cerca de la gente común, de los ciudadanos comunes. Todo es muy accesible. Simplemente de verdad. Cuanto más simple, mejor. Excelente. Así que probablemente todo sea cuestión de baterías. Hay una pequeña pregunta más. ¿Cómo? Más bien no cómo, sino en principio, ¿pueden estas baterías integrarse de alguna manera en un sistema digital para controlar su estado? Por ejemplo, si por alguna razón inusual, en una situación de emergencia, alguna batería deja de funcionar o uno de estos 16 elementos no funciona correctamente, ¿es posible, mediante un sistema digital, controlar su operatividad y funcionamiento? ¿Es esto posible? Para controlar su funcionamiento operativo, ese es precisamente el punto clave. No podemos controlar la operatividad de la batería. Es decir, o funciona o no funciona. ¿Cómo podemos controlarla? Nosotros simplemente rellenamos el electrolito, no tenemos ningún sistema. Es decir, Aquí hay dos estados. aquí está, funciona. Podemos monitorear que está funcionando y también podemos monitorear cuando no está funcionando. Podemos identificar cada uno de los 16 y etiquetarlos y observar, por supuesto, pero creo que ya hemos hecho ese sistema. En general existe, es posible implementarlo, pero en nuestro caso no está implementado. Si se refiere a esto, Justo ahora mismo, como ya he dicho en uno de nuestros podcasts, y amigos, asegúrense de verlo, búsquenlo. Mencionamos que nuestro sistema actualmente no es electrónico, es decir, ¿cómo decirlo? no es que haya control digital, no existe ese control digital. Ese control, porque no hay un software digital, se podría desarrollar. Es decir, hay que implementarlo ahí. O sea, ahora mismo todo está en papel. Podemos decir que es un potencial que es totalmente real, no es una tecnología que haya que inventar, simplemente existe, solo hay que implementarla. Simplemente hay que implementarla y conectarla en un solo software integral. Realmente necesitamos todas las soluciones de Microsoft, no para trabajar mejor. Es decir, justamente hoy hablábamos de que en caso de alguna situación de emergencia, las baterías pueden durar de un día a 3, dependiendo del modo de funcionamiento. Y precisamente cuando ocurre una falla, se envía una señal, y aquí ya estamos hablando del control digital del estado de funcionamiento de la estación, para que pueda acudir un especialista. Por supuesto, él vendrá y simplemente reemplazará una o dos las que sean necesarias, baterías, pero por lo general, según la experiencia, no les pasa nada. Es decir,
En todas las ocasiones en que he trabajado con baterías de gel, al contrario, siempre han demostrado ser excelentes. Funcionan perfectamente tanto en invierno como en verano, incluso en condiciones de calor extremo. Incluso si allí... Bueno, por ejemplo, este es un gabinete y este también es un gabinete. Tienen en su interior, también tienen su propio ecosistema. En realidad sí, porque si de repente aquí ocurre algo, y aquí está todo, la unidad de control electrónica y demás, el gabinete tiene su propio sistema de enfriamiento o aislamiento térmico para que el gabinete sobreviva y envíe una señal. Es decir, no todo el sistema se cae de inmediato, sino defensa. Y el gabinete siempre va a funcionar. Siempre va a indicar si hay algo que no está bien. O sea, el sistema siempre lo mostrará. Eso es. Y estos gabinetes se utilizan en las estaciones base de la red celular. Y en estos gabinetes, cuando se usan en estaciones base, tienen baterías que están dentro de estos gabinetes. Ya son individuales, personales para la estación base. Es decir, si se corta la alimentación principal, entran en funcionamiento estas baterías que están aquí. La estación base consume como mínimo 1 kilovatio. Como mínimo. Puede funcionar durante 3 días con las baterías. Y esas mismas baterías suministran electricidad para la refrigeración, es decir, hay un aire acondicionado o para la calefacción. Ese mismo aire acondicionado funciona solo en sentido inverso, no para calentar. Y si eso no puede funcionar, o si hace calor, por ejemplo, y no se enfría lo suficiente, las baterías funcionan perfectamente. Si empiezan a congelarse, también funcionan perfectamente. Si están en funcionamiento, de alguna manera se calientan. Se produce una autorregulación térmica. La distribución es más eficiente. Me parece que esta es la mejor solución en este momento. Aunque estuvimos en una exposición en Arabia Saudita, en la exposición de fuentes alternativas de energía, estuvimos allí, sí, de hecho tenemos un video, por cierto, si no lo han visto, pueden verlo. Y allí había baterías, pero ya eran inusuales, ya tenían control integrado. O sea, sí, allí, bueno, así son. Directamente en la propia batería. Un bloque digital, un poco digital, sí. Sí. O sea, ya tiene algún tipo de radiador ya con refrigeración, es decir, ya es un sistema más avanzado. Allí tomé algunos materiales. Yo buscaba que tuviéramos como, bueno, menos baterías, así se reduce el peso, en general por seguridad, para que no hubiera tanto electrolito allí. En fin, de todos modos, sigo observando. Pienso, ¿hay algunas innovaciones? La más completa modernización. Para que todo estuviera lo más computarizado posible, para que la gente pudiera monitorear y controlar. Entonces ya hay baterías, creo. Todavía son gel. El helio es un dieléctrico. Aquí la capacidad está ligada precisamente a esto. Si inventan algún otro dieléctrico que no sea helio, entonces la capacidad será aún mayor. Acaban de crear un sistema allí, uno interesante. Así que tal vez se trate principalmente de fabricantes chinos. Fueron presentados allí. Quizás sea posible colaborar con ellos. Comer. Potencial de desarrollo y modernización. Necesariamente. Excelente. Víctor, muchas gracias por una historia muy interesante y rica. Queridos amigos, esperamos que este número les haya resultado interesante. Por supuesto, esperamos sus preguntas en los comentarios. Escriban, hagan preguntas. Es posible que preparemos un episodio completo a partir de las preguntas que nos hagan. Les recuerdo que nuestro invitado fue Víctor Teunov. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en los próximos episodios. Gracias, Alexander, por invitarme a su maravilloso estudio. Amigos, gracias a ustedes por vernos. No dejen de escribir sus preguntas, escriban comentarios, leemos todo y respondemos a las preguntas. Pero espero que les haya resultado informativo. Así que gracias por su atención y hasta luego.